Desde niña siempre pensé que mi madre me amaba incondicionalmente, hasta el día en que conoció a Esteban, mi esposo. Nunca había visto tanto odio en su mirada. Era como si lo reconociera, como si supiera algo terrible que yo ignoraba. Y lo peor es que tenía razón en odiarlo. Me llamo Laura, tengo 29 años, y hasta hace poco pensé que mi vida era bastante normal. Crecí siendo hija única, y aunque mi madre siempre fue estricta, también era mi ejemplo, la mujer fuerte que nunca se dejaba pisotear por nadie. A los 25 conocí a Esteban, un hombre 4 años mayor que me deslumbró con su manera tranquila de hablar, su seguridad, y esa forma de hacerme sentir como si todo el mundo desapareciera cuando me miraba. Al principio todo parecía un sueño. Nos enamoramos rápido, quizá demasiado rápido, pero yo estaba convencida de que había encontrado a la persona indicada. El problema comenzó el día que lo llevé a casa para presentárselo a mi madre. Recuerdo perfectamente esa tarde. Había cocinado su famosa lasaña, y estaba emocionada por la idea de que ambos se conocieran. Esteban entró con flores y una sonrisa amable, y cuando mi madre lo vio, se quedó paralizada. Ni siquiera extendió la mano para saludarlo. Sus ojos se clavaron en él como cuchillos, y lo único que alcanzó a decir fue: «Así que tú eres Esteban». Yo solté una risa nerviosa, pensando que era parte de su manera brusca de ser. Pero durante toda la cena, ella no apartó esa mirada dura, como si estuviera evaluando a un enemigo. Cuando Esteban intentaba conversar, ella respondía con monosílabos. Y cuando él fue al baño, me dijo en voz baja: «Laura, ese hombre no es para ti». Me ofendí. Apenas lo estaba conociendo y ya lo rechazaba. «Mamá, ni siquiera lo conoces», le respondí molesta. Ella solo negó con la cabeza, con una seriedad que me incomodó. Esa fue la primera de muchas escenas similares. Cada vez que Esteban venía, ella se ponía fría, distante, hasta cruel. Una vez, cuando salimos a cenar los tres, lo miró fijamente y le dijo: «Tarde o temprano, Laura se dará cuenta de quién eres de verdad». Esteban se quedó en silencio, pero en el carro de regreso me confesó que se sentía humillado. Yo intentaba justificarla, que era sobreprotectora, que necesitaba tiempo. Pero la tensión solo empeoraba. El día de nuestra boda, ella casi no sonrió. Apenas aceptó posar en las fotos, y más tarde, en la fiesta, se le escapó una frase que me partió el corazón. «No puedo creer que hayas escogido a este hombre». Yo no entendía nada. Mi madre siempre había soñado con verme feliz, y Esteban era exactamente eso, mi felicidad. ¿Por qué lo odiaba tanto? Los meses pasaron, y aunque Esteban trataba de ganarse su cariño, ella se volvía cada vez más agresiva. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, fui a visitarla para hablar seriamente. Entré a la sala decidida a exigirle una explicación. «Mamá», le dije, con voz firme. «Basta. Necesito saber por qué lo odias tanto. No me digas que es un presentimiento, no me digas que es instinto. Dime la verdad». Ella se quedó en silencio. Luego se levantó, fue hasta su habitación, y regresó con una caja de madera. La colocó sobre la mesa y la empujó hacia mí. «Porque lo conozco», dijo finalmente, con un hilo de voz. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había fotos amarillentas, cartas dobladas, recuerdos de otra época. Y allí lo vi, a Esteban, pero no era él. Era más joven, con el cabello un poco diferente, pero su parecido era perturbador. «Se llama Ricardo», dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. «Fue alguien importante en mi vida». Yo la miré sin entender. «¿Importante cómo?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Ella respiró profundo antes de soltarlo. «Hace más de 30 años, tuve una relación con él. Fue corta, intensa y muy dolorosa. Ricardo me enamoró como nadie lo había hecho, pero también me destruyó. Me dejó de un día para otro, sin darme explicaciones, y jamás lo volví a ver. Me quedé en shock. ¿Y qué tiene que ver eso con Esteban?». Ella apretó los labios, luchando contra el llanto. «Porque tu esposo es idéntico a él. Sus gestos, su voz, hasta la manera en que sonríe. Cuando lo vi entrar a esta casa, sentí que Ricardo había vuelto para torturarme. Me llevé las manos a la cara. Era absurdo, ¿no? Esteban no tenía nada que ver con un hombre del pasado de mi madre.
Pero entonces ella sacó una carta arrugada y me la tendió. La abrí con cuidado. Era una despedida escrita por Ricardo, donde mencionaba que tenía que irse porque su vida anterior lo había alcanzado. Al final, firmaba con un apellido que me hizo temblar, el mismo que Esteban. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quieres decir que Esteban podría estar relacionado con él? ¿Que tal vez? No pude terminar la frase. Mi madre solo asintió con la cabeza. Salí de esa casa temblando. Cuando confronté a Esteban, él se mostró tan sorprendido como yo. Me juró que jamás había oído hablar de Ricardo, que nunca había escuchado esa historia. Buscó en su familia, preguntó a sus padres, y descubrió algo inquietante. Su tío mayor, al que nunca conoció bien porque se había distanciado de la familia, se llamaba Ricardo. Y había desaparecido hace décadas. Todo encajaba. De repente, entendí el odio de mi madre, la incomodidad de Esteban, y la sensación constante de estar viviendo una historia repetida. Mi esposo era sobrino del hombre que había marcado la vida de mi madre para siempre. La relación entre todos se volvió insoportable. Mi madre me pidió que lo dejara, que no podía soportar verlo en mi vida. Esteban, en cambio, me suplicó que no lo juzgara por algo que él no había hecho. Y yo, me quedé en medio, sintiendo que estaba traicionando a alguien sin importar lo que eligiera. Hasta el día de hoy, cada vez que miro a Esteban, no puedo evitar pensar en Ricardo. No puedo evitar imaginar qué tan profundo fue el dolor de mi madre, ni qué tan real es la sombra que nos persigue. Y aunque amo a mi esposo, hay noches en las que me pregunto si alguna vez podré vivir sin ese fantasma entre nosotros.